¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual vamos a automatizar esta tarea que tenemos aquí. Queremos encontrar los percentiles 50, percentil peso, edad y clasificación de los siguientes datos que tenemos en esta tabla, en el cual aquí tenemos el género, la edad, que esto está en meses, el peso en kilogramos, vamos a poner aquí que se refiere a meses, y con estos datos nosotros tenemos que encontrar cuál es el percentil 50, cuál es el percentil peso, edad y finalmente su clasificación. Entonces para eso tenemos que hacer uso de esta tabla, el cual es los percentiles de peso, edad, y esta tabla fue obtenida del libro El ABCD de la evaluación del estado nutricional, el cual este PDF lo pueden descargar directamente yendo al grupo Todo Nutrición, archivos, que de igual forma en la descripción les voy a dejar el link para que simplemente dando clic los dirija hacia ese grupo. Entonces aquí tenemos la tabla dentro de este libro, en el cual para pasar estas tablas a Excel, simplemente lo que tenemos que hacer es copiar esto, el conjunto de datos que queremos pasar, Control C, y lo vamos a pegar en una hoja. Entonces aquí, por ejemplo, ponemos Control V, pero aquí nos aparecen los valores de cada fila en una sola celda. Para separar estos valores en celdas diferentes, simplemente seleccionamos el rango de celdas, nos vamos a la pestaña de datos, y aquí tenemos una sección de herramienta de datos, el cual tenemos un icono que dice texto en columnas. Vamos a dar clic, nos va a aparecer esta ventana, ponemos delimitados, ponemos siguiente y están delimitados por un espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un valor 45.0, espacio 2.0, espacio 2.1. Entonces cada espacio queremos que nos tome como una celda diferente. Entonces simplemente seleccionamos la casilla que dice espacio, siguiente, finalizar y automáticamente se separan estos datos en diferentes celdas. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es copiar y pegar cada uno de esos datos y convertirlos en esta tabla. Entonces, en la primera columna yo puse el género, en el cual primeramente se muestra el género femenino. Y si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos el género masculino. Aquí se encuentra la edad en meses. Y en esta celda se encuentra la medición de peso, con base al valor que se acerca más al peso del paciente con cada uno de estos datos según la fila que corresponda. Pues vamos a encontrar cuál es el percentil 50, así como también su clasificación. Para obtener la clasificación aquí tenemos esta tabla que de igual forma fue obtenido del libro El ABCD de la evaluación del estado nutricional, en el que si es menor a 5 el percentil, pues es riesgo de desnutrición, si es 5,95 normal y si es mayor a 95 es riesgo de obesidad. Ahora, para automatizar esta tarea, el cual es muy tediosa y puede estar sujeto a errores si lo hacemos manualmente, por ejemplo, género masculino con una edad de 79 meses, pues si lo hacemos de manera manual tendríamos que irnos a la tabla, género masculino, una edad de 79 meses, y estos son los valores que tenemos que comparar con respecto al peso que presenta el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente presenta un peso de 20 kilogramos, pues nos vamos a esta fila y tenemos que ver cuál valor se acerca más, que es esta celda donde tenemos 20, y en la parte superior se encuentra el percentil que tenemos que poner en esa celda, que es 25. Por lo tanto aquí sería percentil peso edad 25. Bueno, aquí tenemos la función aleatorio todavía, entonces Control C, vamos a eliminar esa función, clic derecho valores, para evitar que se cambie cada vez que nosotros cambiemos los datos. Entonces clic derecho y valores. Ahora sí. Entonces masculino con una edad de 61 meses. Vamos a hacerlo de nuevo. 61. Aquí lo tenemos. Vamos a marcarlo. Que presenta un peso de 38 kilogramos. Entonces 38 se pasa por mucho a 25. Por lo tanto el percentil sería 99. Entonces aquí en lugar de 25, en este caso sería 99. Y su percentil 50, simplemente lo que tenemos que hacer es situarnos dentro de la columna que corresponde al percentil 50. Nos vamos a la parte inferior. Y la intercepción de la columna percentil 50 y los datos del paciente corresponde a 18.5. Por lo tanto, el percentil 50 o el peso recomendado sería de 18.5. Con base a eso, nosotros tenemos que ver su clasificación, el cual 99 es mayor a 95. Por lo tanto, es superior o riesgo de obesidad. Y aquí tenemos que poner riesgo de obesidad. Como vemos, es algo muy tedioso realizarlo paso a paso y está sujeto a errores. Entonces, utilizando Excel Visual Basic, nosotros podemos automatizar esta tarea simplemente dando un clic a un botón. Entonces, primeramente tenemos que tener habilitada esta pestaña de programador, que si no la tenemos habilitada, simplemente nos damos a archivo, a opciones,
Y nos vamos a personalizar cinta opciones y en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic y aceptar. Ahora tenemos que guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Nos damos a archivo, guardar como y nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar y aquí vamos a poner cálculo, peso, edad. Seleccionamos esta lista y aquí tenemos una opción que dice libro Excel habilitado para macros y guardar. Una vez que ya tenemos eso, vamos a irnos a la pestaña de programador, nos vamos a la sección código, Visual Basic y es en esta ventana donde nosotros vamos a poner el código que nos va a permitir encontrar percentil 50, peso, edad y clasificación de cada uno de estos pacientes. Entonces, primeramente tenemos que insertar un nuevo módulo, nos vamos a insertar módulo. Y aquí tenemos el módulo donde vamos a poner el código. Entonces vamos a nombrar la macro. Para eso ponemos sub. Y como nombre ponemos encontrar percentiles, peso, edad. Automáticamente nos aparece en sub y entre estas dos líneas tenemos que poner el código. Vamos a declarar una serie de variables que vamos a utilizar con dim. La primera va a ser con as long. La segunda va a ser dim. Género, paciente, as string. Dim, la otra variable va a ser la edad del meses. Entonces ponemos dim, edad, meses, as, integer. Y la otra variable del paciente va a ser el peso. Entonces ponemos dim, peso, as, integer, dim, género, tabla, as, string, dim, edad, meses, tabla, as, integer. Y cuando ponemos tabla nos estamos refiriendo a los datos que tenemos en la hoja 2 dentro de la tabla de percentiles, que este es el género y esta es la edad en meses. Una vez que tenemos esas variables, vamos a seguir escribiendo el código. Para eso vamos a dar doble enter y posteriormente vamos a poner for cont, que es el contador. Y aquí vamos a poner cada una de estas filas que tenemos en los datos del paciente. Entonces tenemos que inicia desde la fila 5, nos vamos a la parte inferior. Y en este caso es hasta la fila 27, 5 a la 27. Entonces aquí ponemos 5 to 27 y seleccionamos enter. Entonces tenemos dos datos, dos variables que es género paciente. Esto lo vamos a pegar, a copiar con control C y pegar aquí. Enter. Y la otra variable que vamos a ocupar va a ser la edad en meses. Control C, control V. Entonces este va a ser igual. Aquí ponemos rango, abrimos, cerramos paréntesis, perdón, ponemos cells, abrimos, cerramos paréntesis. Y primeramente tenemos que poner el número de fila que va a estar dado por el contador, ponemos coma. Y posteriormente tenemos que poner la columna que corresponde al género, que esta es la columna 1, 2 y esta es la columna 3. Por lo tanto tenemos que poner después de la coma la columna que es el 3. Y nos vamos a la siguiente variable de edad meses. Entonces ponemos signo igual, ponemos cells, abrimos paréntesis, cont. Y la columna que corresponde a la edad en meses, esta es la columna 3 y esta es la columna 4. Por lo tanto ponemos 4 y cerramos con un paréntesis. Entonces otra variable que ocupamos es el peso. Aquí lo tenemos, control C, control V. Y este va a ser igual, nuevamente ponemos cells, abrimos paréntesis, aquí ponemos cont. Y la columna va a ser la siguiente y ponemos 5 y cerramos con un paréntesis y enter. Ahora nos vamos a situar dentro de la hoja que corresponde a percentiles, que es la hoja 2. Pero el nombre que nos interesa es el que tenemos afuera del paréntesis. Entonces adentro del paréntesis se encuentra la hoja que tenemos en el archivo, el documento, que es este que se visualiza en esta parte. Pero el nombre que tenemos que poner es el que se encuentra por afuera, que de igual forma en este caso sería hoja 2. En caso de que queramos cambiar el nombre, simplemente damos clic, nos vamos a ventana de propiedades y aquí vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a poner percentiles y seleccionamos enter y crucecitas. Entonces en la parte inicial vamos a poner with percentiles, nos vamos a la parte final, aquí vamos a poner end with y aquí tenemos que poner a qué hoja nos estamos refiriendo. No es necesario, pero para que este conjunto de códigos se vea más claro, pues lo vamos a poner. Entonces ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas y entre estas dobles comillas tenemos que poner el nombre de la hoja, que en este caso se llama hoja 1. Entonces ponemos hoja 1. Nos vamos, bueno, esto lo podemos copiar, aquí ponemos punto, lo copiamos, control C, nos vamos a la siguiente variable, control V y control V y seleccionamos enter. Posteriormente tenemos que poner otro contador, para eso primeramente lo tenemos que declarar dim, ponemos cont 1, as long, seleccionamos enter y vamos a copiar esto con control C, nos vamos a la parte inferior, control V, pero antes tenemos que poner for.
por cont1, este va a ser igual y tenemos que poner cada una de las filas que corresponde a los percentiles, que va desde la fila 5 hasta la fila 217, 5 a la 217, entonces ponemos 5 to 217 y seleccionamos Enter. Aquí tenemos una serie de variables que, por ejemplo, aquí tenemos género, vamos a ver, género tabla, esto lo vamos a copiar con Control C, Control V. También tenemos la edad meses en tabla, Control C, Control V. Y este va a ser igual, aquí tenemos que poner punto, cells, al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja de percentiles. Y primeramente tenemos que poner la fila que va a estar dado por el contador 1, ponemos con 1, ponemos coma. Y posteriormente el número de columna que corresponde al género, que si nos vamos acá, aquí ponemos signo igual, función columna, este es el número 3, columna 1, 2 y 3. Por lo tanto aquí, después de la coma, tenemos que poner 3, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Vamos a copiar esto, vamos a reciclar código, entonces con Control C lo copiamos, aquí ponemos signo igual, Control V. Y en lugar de 3, edad en meses corresponde a la siguiente columna, que es la 4. Entonces, esta es la columna 3 y este, que es la edad en meses, es la columna 4. Seleccionamos Enter y posteriormente vamos a poner una condicional. Si género, vamos a poner género, tenemos que ser cuidadosos a que lo que estemos escribiendo se encuentre idéntico como lo hemos declarado en la parte superior y como lo tenemos aquí al asignarle un valor. Entonces ponemos género paciente. Es preferible que lo copiemos y pegamos. Por ejemplo, en lugar de escribirlo, aquí ponemos Control C y Control V. Si género paciente es igual a género tabla and edad meses tabla, este es igual a edad meses, then seleccionamos Enter, aquí terminamos con end if, y entre esta condicional vamos a poner lo siguiente. Antes tenemos que declarar otra variable, nos vamos a la parte superior, aquí ponemos dim, y la variable le vamos a dar el nombre de RNG. Entonces ponemos RNG de rango, as rango, seleccionamos Enter, y copiamos esto con Control C, lo ponemos entre esta condicional, Control V, y vamos a asignarle un valor. Entonces ponemos set RNG, este va a ser igual, punto rango, refiriéndonos a la hoja de percentiles, abrimos paréntesis, ponemos punto cells, abrimos paréntesis y tenemos que poner qué número de fila nosotros queremos buscar el valor más cercano según el peso del paciente. Y la fila va a estar dado por el contador 1, que es donde se cumple la condicional, que tenemos acá. Si género paciente es igual a género tabla y edad meses tabla es igual a edad meses, entonces la fila va a ser dado por el valor cont1. Entonces aquí ponemos cont1, ponemos coma y posteriormente tenemos que poner el número de columna que corresponde a ese rango de celdas que nosotros queremos comparar el peso del paciente con el peso que se encuentra dentro de la tabla. Que si nos vamos a la tabla de percentiles, aquí tenemos la función columna, inicia desde la columna 5. Nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna, 5 a la 15. Por lo tanto, aquí vamos a poner primeramente 5, cerramos con un paréntesis, ponemos coma y nuevamente ponemos punto cells, abrimos paréntesis, de igual forma ponemos con 1, ponemos coma y la columna va a ser a la 15. Entonces ponemos 15, cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos Enter. Vamos a declarar otra variable, ponemos dim, valor min, as double, vamos a copiar esto con Control C, nos vamos acá a la siguiente línea, Control V, y valor min, el valor mínimo, este va a ser igual, ponemos RNG, que es el rango de celdas donde se cumplen los dos criterios, punto cells, abrimos paréntesis, y ponemos 1,1, cerramos con un paréntesis, punto value. Y vamos a declarar otra variable, aquí ponemos dim, cell, as rango, seleccionamos Enter, copiamos esto con Control C, Control V, y vamos a poner que por cada celda, es decir, la variable cell, dentro del rango, seleccionamos Enter y ponemos una condicional. Ponemos ABS porque no nos interesa si es positivo o negativo, sino que solamente queremos encontrar cuál es el valor que se acerca más. Entonces ponemos if ABS, abrimos paréntesis, ponemos cell.value y esto lo vamos a restar menos el peso del paciente, el cual lo tenemos en la variable peso. Entonces aquí ponemos peso, cerramos paréntesis y si este es menor, ponemos nuevamente ABS, valor min menos el peso, cerramos paréntesis, entonces seleccionamos Enter, entonces ponemos valor min, este va a ser igual a cell.value. ¿Qué sucede si ejecutamos esta macro? Entonces aquí vamos a poner end if, next cell, y acá vamos a poner msgbox
y queremos que nos muestre el valor min. Vamos a ejecutar la macro y aquí nos aparece un error en width sin width. Entonces nos hace falta poner next con 1, control C, nos vamos a la parte final. Aquí ponemos next para que siga las siguientes filas. Y finalmente ponemos next cont, lo ejecutamos. Y aquí nos aparece 25.3. Ponemos aceptar 44.9, 27.7, 34.9, 30.1, 27.3. Es decir, nos están apareciendo las restas del peso para cada uno de las condicionales que tenemos dentro de la tabla de los datos del paciente. Entonces aquí vamos a poner escape, ponemos finalizar, eliminamos este mensaje, porque una vez que se realice la resta del peso del paciente por cada una de las columnas de la tabla de percentiles, después de next cell, pues queremos encontrar cuál es el valor más cercano. Para eso tenemos que declarar otra variable en la parte superior, ponemos dim, columna as integer, lo copiamos con control C, nos vamos acá, control V. Y este va a ser igual, aquí ponemos application.worksheetFunction.match, que es la función coincidir. Abrimos paréntesis y primeramente tenemos que poner cuál es el valor que nosotros vamos a buscar, que se encuentra en la variable valor min. Ponemos coma, donde lo vamos a buscar, dentro del rango, ponemos coma y queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0 y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces el percentil, aquí ponemos la variable percentil que primeramente la tenemos que declarar con dim percentil as integer. Lo vamos a copiar con control C, nos damos después de la variable columna, control V. Y este va a ser igual y aquí tenemos que poner la celda donde queremos mostrar el percentil. Que si nos vamos al documento, dentro de la hoja donde se encuentran los datos del paciente, es en esta celda. Sheets, abrimos, cerramos paréntesis. Queremos situarnos dentro de la hoja 1. Punto cells y primeramente tenemos que poner el número de fila, el cual va a estar dado por el contador que tenemos aquí que va desde la 5 a la 27, por lo tanto ponemos cont, ponemos coma y el número de columna, si nos damos acá, ponemos signo igual y vamos a la función columna, esta es la columna 7, por lo tanto aquí ponemos después de la coma 7, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces vamos a ejecutar esta macro para ver qué sucede, vamos a ver si está funcionando correctamente. Aquí estamos cometiendo un error donde dentro de la variable columna, aquí tenemos que irnos al documento y tenemos que poner el número de columnas que se encuentra en la parte izquierda, antes del primer percentil, que en este caso es la columna E. Entonces aquí tenemos una columna, 2, 3, 4, por lo tanto aquí después del paréntesis tenemos que poner más 4 y dentro de esta variable de percentil aquí tenemos sheets o hoja 1. Pero antes tenemos que poner qué datos queremos poner en esta celda. Nos vamos al inicio, aquí ponemos percentil, este va a ser igual y vamos a situarnos dentro de la hoja de percentiles, por lo tanto ponemos punto cells, abrimos paréntesis y aquí tenemos que poner el número de fila que corresponde a los percentiles, que es la fila 4, por lo tanto ponemos 4, ponemos coma y el número de columna va a estar dado por la variable columna, ponemos aquí columna, cerramos con un paréntesis y listo, ¿ok? Entonces, esta información que tenemos dentro de la variable percentil, lo vamos a copiar con control C, lo ponemos después del signo igual, control V, y aquí en lugar de percentil vamos a poner lo siguiente, vamos a situarnos dentro de la hoja que le hemos dado el nombre de hoja 1, que lo tenemos aquí en la parte inferior, y ponemos hoja 1, nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis, y primeramente tenemos que poner la fila, el cual va a estar dado por la variable contador que lo tenemos acá en la parte superior como cont. Entonces ponemos cont, ponemos coma y la columna, si nos damos al documento, esta es la columna 7, aquí tenemos la función columna. Por lo tanto ponemos coma, ponemos 7, cerramos con un paréntesis y volvemos a ejecutar la macro para ver si está funcionando correctamente. Nos vamos al documento, entonces aquí tenemos todos los percentiles, vamos a corroborar que esté funcionando correctamente. Tenemos masculino, 61 meses, con un peso de 38 kilogramos. Entonces, masculino es el ejemplo que hemos realizado anteriormente. Masculino es 61 meses y se pasa por mucho a 25.3, por lo tanto sería percentil 99. Entonces este se encuentra correcto. Vamos a revisar este que es percentil 15, masculino, 71 meses. Vamos a ver, masculino, 71 meses, vamos a marcarlo, el cual presenta un peso este paciente de
18 kilogramos. Vamos a ver qué valor se acerca más. Aquí tenemos 18.6 y 17.7. Entonces se acerca más el 17.7. Vamos a irnos a la parte superior y corresponde al percentil 15, que es el dato que tenemos aquí. Vamos a revisar un último. Entonces aquí tenemos percentil 5 para paciente femenino con una edad de 61 meses. Femenino, 61 meses. Aquí lo tenemos. Vamos a marcarlo. Y presenta un peso de 15 kilogramos. Entonces vamos a ver qué valor se acerca más. 15 se acerca más a 14.6. Nos vamos a la parte superior, percentil 5. Por lo tanto, aquí tenemos percentil 5. Entonces sí están correctos los percentiles. Y ahora nos queda encontrar cuál es el percentil 50, que es el peso recomendado o el peso promedio. Entonces vamos a irnos al F11. Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Aquí, después de Sheets hoja 1.cells con 7, vamos a copiar esto para reciclarlo con control C, control V. Lo dejamos igual, hoja 1.cells. Y con 1 lo dejamos igual, pero aquí en lugar de 7 vamos a poner la columna anterior, que es la columna 6. Entonces ponemos 6 y este va a ser igual. Y aquí ponemos punto cells, abrimos paréntesis y primeramente tenemos que poner la fila donde se cumple ese criterio de género y la edad del meses, que está dado por la variable cont1. Entonces ponemos cont1. Ponemos coma, posteriormente tenemos que poner la columna al F11 y nos vamos a la hoja 2 donde se encuentran los percentiles. Aquí tenemos el percentil 50, que es el dato que nos interesa. Ponemos signo igual, función columna y esta es la columna 10. Entonces al F11 aquí ponemos 10, cerramos con un paréntesis y volvemos a ejecutar la macro para ver si está funcionando correctamente. Lo ejecutamos y automáticamente aquí nos aparece el percentil 50. En este caso nos aparece femenino 52 meses, pues no nos aparece ningún dato. Vamos a corroborar si está en lo correcto. Entonces femenino 52 meses. Entonces aquí tenemos un error dentro de la tabla, porque si nos vamos acá a femenino, tenemos que va de 30 a 31 y pasa directamente a 61. Entonces aquí tenemos que corregirlo. Para eso nos vamos directamente al libro, la ABCD de la evaluación del estado de nutrición. Aquí tenemos 32, que es esta tabla. Lo copiamos, control C. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación dentro de la macro al F11. Tenemos que tener presente cuál es la última fila ahora, que es la fila 246. Por lo tanto, aquí dentro del cont1 tenemos que poner 246. Entonces 246 y listo, ¿ok? Entonces nos vamos al documento, hoja 1. Vamos a limpiar estos datos para iniciar de nuevo. Suprimir y vamos a crear un botón aquí. Entonces nos vamos a insertar, ilustraciones, formas. Vamos a asignarle la macro a este botón. Entonces aquí ponemos calcular. Clic derecho y nos vamos a asignar macro. Entonces aquí tenemos la macro, encontrar percentiles peso edad, doble clic y cada vez que nosotros lo seleccionemos, pues automáticamente nos calcula los percentiles 50, percentil peso edad y nos hace falta solamente calcular la clasificación. Lo vamos a realizar directamente dentro de la hoja de Excel. Entonces es una serie de condicionales en el cual simplemente ponemos signo igual si, abrimos paréntesis, si el percentil que tenemos en esta celda G5 es menor a 5, ponemos coma, pues queremos que nos ponga riesgo de desnutrición. Y cerramos con dobles comillas y ponemos coma. Si, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, si percentil, celda G5 es igual o mayor o igual a 5, ponemos coma. Nuevamente la celda G5 es menor o igual a 95. Cerramos con un paréntesis, ponemos coma y ponemos normal. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma, si, abrimos paréntesis. Y si G5 es mayor a 95, ponemos coma, entre dobles comillas, ponemos riesgo de obesidad. Coma, dos dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces, posteriormente, simplemente vamos a situarnos en la parte inferior derecha. Doble clic y ya nos calcula automáticamente su clasificación. Entonces, de esta manera, pues automatizamos el cálculo en Excel para el percentil 50. Percentil peso edad y clasificación. De igual forma podemos utilizar otros percentiles y solamente dando un clic pues nos calcula automáticamente. Por ejemplo aquí suprimimos, vamos a dar un clic, calcular y automáticamente nos calcula el percentil 50, percentil peso edad y clasificación. Si te gustó este video no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.